A lo largo y ancho de nuestro planeta hay una increíble variedad de paisajes asombrosos. Uno de los más bellos del mundo es el río Mekong. Fluye desde el Tíbet a lo largo de 4.350 kilómetros hasta el mar de China meridional. El Mekong atraviesa grandes cadenas montañosas. Se precipita en cascadas. Se expande en lagos increíbles. Y nutre una de las regiones más diversas de nuestro planeta. Los elefantes tienen la oportunidad de tener crías y de aumentar su población en el futuro. Los peces que habitan en él se cuentan por miles de millones. El Tonlé Sap es el corazón palpitante de Camboya. Y da de comer a más de 60 millones de personas. Aquí estamos, en un mercado flotante. Es increíble. Este poderoso río se enfrenta a grandes desafíos. Este es el momento de apreciar su valor y de admirar sus maravillas. Los paisajes más bellos del mundo. El río Mekong. El río Mekong comienza su gran viaje hacia el mar en una zona que se ha llamado el techo del mundo. La meseta tibetana se encuentra justo al norte del Himalaya. Tiene casi 1000 kilómetros de longitud y más de 2400 de anchura. Es la mayor meseta del planeta. Se formó hace 1000 millones de años, pero aún sigue elevándose. El movimiento de la gran placa tectónica que tiene debajo, la placa indoaustraliana, la sigue empujando lentamente hacia arriba. Conocidos como el tercer polo, los glaciares tibetanos son, después de los casquetes polares, la mayor fuente de agua dulce del mundo. Llevan agua a 7 grandes ríos y a más de 1000 millones de personas. Según una leyenda popular tibetana, Buda creó los ríos llevando una espada gigante a las montañas y haciendo en ellas grandes tajos para liberar el agua. Los tibetanos cuelgan banderines de oración sagrados para bendecir este paisaje creador de vida. Aquí el Mekong, que va ganando caudal lentamente, se conoce como Sa-Chu, o río de rocas. A medida que avanza a través del montañoso suroeste de China, el río desciende más de 4000 metros, tallando un largo y estrecho valle entre rocas de más de 2000 millones de años de antigüedad y recogiendo enormes cantidades de agua a lo largo del camino. Hasta que llega a la frontera entre Myanmar, Tailandia y Laos, el llamado Triángulo de Oro. Aquí, las cadenas montañosas se entremezclan con montes más bajos en un paisaje más joven, formado, no obstante, hace millones de años. Las tierras altas ya no son estériles, están cubiertas por una densa capa de árboles.
El Triángulo de Oro está rodeado por una extensión de miles de kilómetros cuadrados de bosque que recogen agua y la dirigen hacia los ríos. Vastas áreas permanecen intactas a pesar del daño infligido a los bosques por los cultivadores de opio y los madereros. Gran parte son bosques antiguos que se formaron tras la última glaciación. Desde hace miles de años, el Gran Mekong ha sido un refugio para una extraordinaria variedad de especies. Esta es una de las regiones con mayor diversidad natural del planeta. El Gran Mekong mantiene a 20.000 especies diferentes de plantas, hasta 800 especies de reptiles y anfibios. Hay 1 millar de especies de aves, como el cálao bicorne, un amante de la fruta en un hábitat densamente selvático, y cientos de mamíferos distintos. Entre ellos, especies raras y en peligro de extinción como el gibón de manos blancas, capaz de dar saltos de 8 metros. Se cree que nunca bajan al nivel del suelo. Y hay otra especie de mamíferos que en tiempos remotos vagaron por estas tierras por miles: los elefantes. La mayoría de los elefantes han desaparecido víctimas de la caza furtiva y de la destrucción de su hábitat. Pero en Laos, a orillas de uno de los muchos afluentes del Mekong, se encuentra el santuario de Mandalao, donde todavía se pueden encontrar algunos. Kumhum Duanchan es un antiguo maut que desde niño aprendió a montar y cuidar elefantes. Todos los días llevamos a nuestros 5 elefantes al río Nam Khan. Aquí se bañan, beben agua y juegan. El agua es muy importante para los elefantes. Tienen que beber mucha y no tienen glándulas sudoríparas. Beben al menos entre 100 y 150 litros de agua al día. El agua del Nam Khan es muy importante para los elefantes y para la población de la zona. Estos 5 elefantes se cuentan entre los 800 que quedan en todo Laos. Hace 5 años, el santuario compró 400 hectáreas de selva para contar con suficiente espacio, con la intención de que este pequeño grupo de elefantes pudiera vivir como sus antepasados. Ahora llevamos a pasear a los elefantes para que puedan salir y comer fruta fresca en la selva. Por la mañana, llevamos a los elefantes hasta el arroyo de Hoi King, a nuestro gran terreno de 400 hectáreas. Allí tienen mucho jengibre salvaje, enredaderas y mucho bambú, que es lo que más les gusta. El santuario quiere contribuir a que la población de elefantes vuelva a aumentar. Aquí tienen la oportunidad de criar y aumentar su población para el futuro. Necesitan un gran espacio y un gran territorio
y que no haya gente a su alrededor, ni tampoco furtivos ni cazadores. Y los elefantes tendrán la oportunidad de reunirse aquí y reproducirse y tener crías. Alrededor de la mitad de los elefantes que quedan en Laos sobreviven en libertad. Algún día, un elefante criado aquí podría incluso reunirse con ellos. Nuestro objetivo es liberar de nuevo a los elefantes en la naturaleza. Pero tenemos aquí a un bebé macho. Se llama Kit y tiene 4 años de edad. Y ahora mismo no podría sobrevivir si lo dejáramos libre en la naturaleza. Necesitamos más elefantes de otros lugares. En Mandalao trabajamos con un zoo belga. Tienen crías de elefante que van a traer a Mandalao. Así, podremos liberarlos juntos al mismo tiempo en la naturaleza. Al menos tendrá 2 o 3 amigos y podrán sobrevivir y aumentar la población para el futuro. A lo largo de su viaje a través de Laos, el Mekong cobra cada vez más fuerza según recibe una gran cantidad de agua procedente de otros ríos y el agua de lluvia de más de 180.000 kilómetros cuadrados de tierras altas. Los caminos que sigue el agua hacia el Mekong pueden ser increíblemente hermosos. En la cascada de Quang Si, la cascada de los ciervos, el agua desciende por gradas de piedra caliza hacia una serie de pozas de color turquesa. Cuenta la leyenda que las aguas de este paraje eran tan hermosas que un ciervo dorado decidió convertir las cataratas en su hogar. La belleza natural de la zona ha inspirado la espiritualidad humana. En el punto de encuentro del Mekong y el río Nam Can se encuentra la antigua capital de Luang Prabang, un centro espiritual desde hace más de 600 años. Los templos budistas de la ciudad albergan a una activa comunidad de monjes. Todas las mañanas, antes del amanecer, salen con sus túnicas azafrán a recoger limosnas. Dominando la ciudad se alza el sagrado monte Fuxi. Y un poco más lejos, siguiendo el curso del Mekong, encontramos un sorprendente centro de peregrinación. Cuevas a la orilla del río con miles de imágenes de Buda. A continuación, seguimos el poderoso Mekong hasta un lugar donde sus aguas dominan por completo el paisaje. Estamos siguiendo el curso del gran río del sudeste asiático, el Mekong, en su viaje a través del país de Laos. A lo largo de esta parte del río, la pesca tradicional con redes sigue siendo habitual. A orillas del río se pueden ver aves acuáticas como el picotenaza asiático. O incluso con suerte, el ibis gigante, en grave peligro de extinción, una imponente ave de más de 1 metro de longitud. O los búfalos de agua, que se crían para arar las granjas de los alrededores.
El tramo laosiano del Mekong conecta con un lago lo suficientemente grande como para ser visible desde el espacio. El lago Namgung también se conoce como el Mar de Laos. Aunque parezca un auténtico paraíso natural, se trata en realidad de un embalse artificial creado a finales de los años 60, cuando Laos construyó su primera presa hidroeléctrica. La presa de Namgung sigue generando una parte considerable de la energía del país. Pero a continuación, el Mekong sigue su antiguo curso natural durante cientos de kilómetros, avanzando entre montañas a lo largo de las llanuras bajas de la meseta de Korat. En San Phan Bok, el Mekong llega a su propio Gran Cañón. En la estación seca, de diciembre a mayo, San Phan Bok, que significa las 3000 pozas, revela un paisaje acribillado de orificios creados por el río mismo, por el efecto del giro de los remolinos de agua cargados de sedimentos sobre el lecho de arenisca del río a lo largo de millones de años. Los científicos creen que hace 800.000 años, en una zona cercana, en la meseta de Bolaben, cayó un gran meteorito de más de 1,5 kilómetros de diámetro, cuyos restos quedaron esparcidos por 1/10 parte de nuestro planeta. Cuando el poderoso Mekong está a punto de salir de Laos, alcanza el punto de mayor anchura de todo su curso, casi 13 kilómetros de orilla a orilla. La extraordinaria fuerza de este río ha tallado un laberinto de 7 canales e innumerables islas. Y algo más adelante, río abajo, aparece el mayor complejo de cataratas de Asia, las cataratas de Kone. Creadas por la presencia de una capa superior de dura roca basáltica que resistió la erosión del agua, por aquí caen casi 10 millones de litros de agua por segundo. Casi el doble que por las cataratas del Niágara. Dejando atrás las cascadas, el gran río se adentra en nuevos territorios y llega a un país que vive del agua del Mekong: Camboya. Aquí el Mekong puede desatar una fuerza increíble. Cuando llegan las lluvias, las inundaciones pueden arrasar vastas áreas del país, destruyendo aldeas y devastando cosechas. El desbordamiento de sus aguas se puede ver desde el espacio. Cerca del centro geográfico de Camboya, se une al Mekong otro río importante, el Tonlé Sap. El Tonlé Sap cambia de curso de forma natural. En la temporada de los monzones, el Mekong crece tanto que el Tonlé Sap se ve obligado a fluir hacia atrás, alejándose del mar. Y este río, fluya en el sentido que fluya, conecta el Mekong con el gran lago de Tonlé Sap. El Tonlé Sap es el mayor lago de agua dulce de todo el sudeste asiático. Y la fuerza vital de todo el sistema fluvial del río Mekong.
Ya en la estación seca tiene una extensión de 2.590 kilómetros cuadrados. En la época de las lluvias llega a expandirse hasta 4 o incluso 5 veces. 3 millones de personas viven en la vasta llanura aluvial que alberga el lago, y casi todas dependen de él para subsistir. Cada año de octubre a marzo, el lago siempre ha acogido a una de las mayores migraciones de animales del planeta, con la llegada de miles de millones de peces, que lo convierten en la mayor pesquería interior del mundo. Aquí las comunidades de pescadores viven en casas construidas sobre pilotes o en viviendas de madera flotantes, capaces de hacer frente a cualquier inundación. Mientras haya agua, habrá peces que pescar. La pesca es como la agricultura. Esto es como nuestro arrozal. La pesca es el único trabajo que he tenido. Nuestras vidas dependen de ella. Me gusta vivir aquí, no quiero irme nunca. Pero en los últimos años se ha empezado a notar el impacto negativo de la actividad humana. Seila Chea estudia el lago. Es la directora del proyecto Maravillas del Mekong, una colaboración entre universidades internacionales y el gobierno de Camboya. Para ella, la clave de este maravilloso lago reside en el bosque que lo rodea, que se inunda durante la estación húmeda. Pero se trata de una inundación benigna. Cuando el bosque está semisumergido, los peces se reproducen y prosperan en él. El Tonlé Sap es el corazón palpitante de Camboya. Muchos investigadores han constatado que el gran lago Tonlé Sap se enfrenta a grandes retos. Este árbol se llama Namyayang. Es una de las especies del bosque que se inunda en el Tonlé Sap. Normalmente, durante la estación seca, se pueden ver las raíces del árbol. Y en la estación húmeda, con la crecida, el agua puede subir entre 3 y 5 metros. La inundación del bosque es importante para los peces, porque se pueden alimentar de las hojas y los insectos que hay en las ramas de los árboles. Pero la mayor parte del bosque inundable se ha talado para convertirlo en tierras de cultivo. Hoy, Seila y su equipo tienen una reunión con los pescadores y pescadoras de la zona para analizar cómo está afectando a la pesca la destrucción del bosque inundable. Pescan con grandes trampas tradicionales en forma de flecha. Tras recoger la pesca del día, los equipos regresan a la aldea flotante para examinar las capturas. Acabamos de volver de pescar en el lago Tonlé Sap y ahora estamos midiendo el pescado. Separamos los peces en dos grupos, los de alto valor de mercado y los de bajo valor de mercado.
Ahora estamos midiendo las especies de peces de alto valor de mercado. Durante los últimos años ha fluido menos agua al lago a causa de la construcción de nuevas presas río arriba y por los efectos del cambio climático que ha hecho disminuir las precipitaciones durante la temporada de lluvias. Estos son pequeños, pero también son peces de buena calidad. Antes de 2019, los pescadores podían capturar peces más grandes, de entre 2 y 3 kilos, en el bosque inundado. Pero ahora, la cantidad de agua en la que viven los peces es menor y no es capaz de inundar el bosque. Y eso ha afectado a los peces. El volumen de pesca ha disminuido y la cantidad de peces grandes también. El número de peces ha bajado. Eso se lo puede decir cualquiera. Hace unos años, yo personalmente podía pescar unos 30 o 40 kilos de peces. Pero este año, como mucho, habré podido pescar unos 10 kilos, no más. El Tonlé Sap se enfrenta a un futuro incierto. El lago tiene además un pasado extraordinario. A pocos kilómetros de aquí, una antigua civilización alcanzó la grandeza sirviéndose del agua que fluye entre estas orillas. Nuestro viaje a lo largo del río Mekong nos ha llevado a lo largo de más de 3.600 kilómetros desde su nacimiento a Camboya. Ahora hemos llegado a tierras más bajas, no muy por encima del nivel del mar. Aquí abundan las mariposas, como la cola de golondrina o los ninfálidos. Y la vida vegetal también cambia. Se pueden ver hibiscos rojos. O la flor nacional de Camboya, el fragante runduol o Sphaerocorinea finis, que los camboyanos utilizan para tratar los mareos. En las profundidades de la jungla, no muy lejos al norte del gran lago Tonlé Sap, se encuentran los restos de una civilización extraordinaria. Durante siglos, muchas ruinas quedaron abandonadas a merced de la selva, envueltas en lianas, banianos y ceibas. En el siglo XIX, los gobernantes franceses de Camboya empezaron a talar la jungla y descubrieron estas ruinas. Esta es la antigua gran ciudad de Angkor. Angkor fue construida hace unos 1000 años por los gobernantes del antiguo Imperio Jemer, que llegó a abarcar gran parte del sudeste asiático. Se estima que Angkor fue en un tiempo más grande que la actual ciudad de Nueva York. Su mayor templo es el llamado Angkor Wat. Con una superficie de 163 hectáreas, es la mayor estructura religiosa del mundo. No es casualidad que los jemeres construyeran su capital cerca del lago Tonlé Sap. Los expertos creen que su civilización alcanzó su inmenso poder gracias a su control del agua. Angkor se basa en un complejo sistema de canales que conducen el agua desde el Tonlé Sap a la ciudad. Cuando el Mekong y el Tonlé Sap se inundaban, el agua fluía por los canales hasta una serie de embalses donde se almacenaba para ser utilizada durante la estación seca. De esta forma, los jemeres podían triplicar sus cosechas de arroz. Otros canales se llenaban de peces que servían para alimentar a su pueblo. Tales avances permitieron que esta gran civilización floreciera durante cientos de años.
pero con el tiempo intentó abarcar demasiado. Los expertos creen que un factor importante de su caída fue el colapso del ingenioso sistema de gestión del agua de Angkor. La sobreexplotación de la tierra, combinada con sucesivas sequías e inundaciones, acabaron colapsando el sistema. Y cuando se acabó el agua, la vida aquí se hizo insostenible y sus grandes templos quedaron abandonados. Puede que Angkor se colapsara, pero a solo 120 kilómetros río abajo, una ciudad moderna sigue utilizando muchos de sus principios. La capital de Camboya, Phnom Penh, también está edificada sobre el agua. Phnom Penh nació como un pueblo a orillas del Mekong, con casas construidas sobre pilotes de madera o viviendas flotantes sobre el gran río. Cuando los franceses colonizaron el país a mediados del siglo XIX, construyeron sobre la pantanosa llanura aluvial y drenaron el agua con un sistema de canales no muy diferente al de Angkor. La ciudad siempre se ha inundado durante la estación de los monzones, y eso supone un reto para todos los edificios de la ciudad, ya sean pequeños o grandes. La arquitecta Tu Murifal conoce muy bien la singular arquitectura de Phnom Penh. Estamos en el Estadio Olímpico. Este es uno de mis lugares favoritos, porque mi padre me traía aquí cuando era pequeña. Este es un espacio público muy importante para la gente de la ciudad, desde los años 60 hasta ahora. La gente sigue utilizando este lugar. Viene aquí a pasar el rato. Pueden reunirse, quedar aquí y hacer ejercicio. El llamado Estadio Olímpico, aunque nunca ha albergado unos Juegos, fue diseñado en los años 60 por el gran arquitecto modernista camboyano Van Molivan. Van Molivan ideó una solución natural para la luz y la ventilación. Las gradas tienen huecos abiertos debajo de los asientos para dejar pasar la luz. Y si nos fijamos en el fondo, podemos ver esos paneles verticales que llevan la luz natural del exterior al interior. Van Molivan fue un pionero de lo que hoy se conoce como arquitectura verde. Utilizar el diseño para adaptar los edificios al entorno. El estadio incluye elementos que lo protegen de las inundaciones que se producen todos los años. Este es uno de mis sitios favoritos. Aquí podemos ver los estanques que rodean el edificio. Los estanques recogen el agua de la cubierta. La gran cubierta recoge el agua de lluvia, que baja desde arriba hasta el suelo por el interior de las columnas. Entre finales de los años 50 y mediados de los 60, Van Molivan construyó más de un centenar de edificios en la acuática Camboya. Dos de los mejores están en la Real Universidad de Phnom Penh. Estamos en el Instituto de Lenguas Extranjeras. El edificio fue diseñado por Van Molivan en 1965 y se terminó en 1972. Y aquí también es clave la gestión del flujo de agua. El uso de estanques es uno de los rasgos característicos de la arquitectura de Van Molivan. Está inspirado en los templos de Angkor, en lo que llamamos el sistema hidráulico Khmer. Los templos angkorianos se construían con estanques a su alrededor para recoger el agua del edificio. Van Molivan también construyó su propia versión en hormigón de las tradicionales casas sobre pilotes camboyanas. Para evitar inundaciones, Van Molivan levantó estos edificios sobre columnas. Podemos ver que las gradas en las que se sientan los estudiantes están construidas en voladizo, sobre vigas y columnas. Se teme que Phnom Penh se desarrolle tan rápido
que un día sufra un colapso similar al de Angkor. El precio del terreno ha subido tanto que muchos lagos y canales de la ciudad, esponjas cruciales para las inundaciones anuales, se están desecando. Incluso partes del propio Mekong se están rellenando con arena. Pero la generación de energía para las ciudades es una amenaza aún mayor para el río. El Mekong y sus afluentes están siendo contenidos poco a poco por centrales hidroeléctricas. Cientos de ellas. China ha construido 11 presas en el Alto Mekong. A lo largo del curso del Mekong ya existen 537 presas y hay 152 más previstas para el futuro. Los efectos del represamiento del río agravadas por la sequía son visibles incluso desde el espacio. El color natural del río es marrón y se debe a los sedimentos ricos en nutrientes tan necesarios para los agricultores como para las comunidades pesqueras. En 2020, un satélite de la NASA observó que durante la estación seca el Mekong se volvía azul. El color de un río menos sano, con un menor caudal. Existe el peligro de que la gran migración de peces del Mekong se convierta en algo del pasado y de que los campos se vean privados de nutrientes y de agua. En el tramo final de su largo viaje hacia el mar, el río Mekong llega a Vietnam. Aquí hay un tipo diferente de bosque. Son los manglares que se dan en zonas pantanosas de aguas salobres costeras. Gran parte se ha perdido en favor de las tierras de cultivo, pero hay áreas protegidas como el bosque inundado de Tra Su. Aquí, el árbol más prominente es el cayeput, un árbol retorcido, inusualmente alto para un entorno tan acuático. Tra Su es también un santuario para 70 especies de aves, como el pato aguja oriental, el ana de pico pinto y una enorme variedad de garzas. A medida que el Mekong sigue avanzando hacia el mar, se divide en canales conocidos como los 9 dragones. Es el delta del Mekong. Por término medio, la tierra está a menos de 1 metro sobre el nivel del mar. Gran parte de esta región estaría cubierta por el mar si no fuera por los sedimentos que han sido arrastrados hasta aquí durante miles de años por el propio Mekong y que se han compactado formando estas masas de tierra. En el delta del Mekong viven unos 20 millones de personas. La vida transcurre sobre el agua, en casas y granjas que dan a una inmensa red de canales. A lo largo de los siglos se han construido unos 80.000 kilómetros de canales en todo el delta para que durante la estación de las lluvias el agua rica en nutrientes del Mekong pueda extenderse por millones de hectáreas. Aquí el mayor cultivo es el arroz. Los arrozales se extienden a lo largo y ancho del delta. El arroz se sigue sembrando y cosechando a mano, con 3 cosechas cada año. El delta es una de las regiones agrícolas más importantes del planeta. Produce alimento suficiente para mantener a 200 millones de personas en todo el mundo. En el centro del delta del Mekong está Can Tho, una ciudad acuática y la más grande de la región. Es una ciudad que se despierta temprano.
y gira en torno a un acontecimiento matutino muy especial que solo es posible vivir en barca. ¿Llevas mucho tiempo esperando? La periodista local Mai Huyen-chi lo ha hecho muchas veces levantándose antes de... Esto es más. Ver el mundo con otros ojos. Perderse en las vistas. Y vivir los mejores momentos de tu vida con el amor de tu vida. Siéntete libre de disfrutar más con Norwegian Cruise Line. Desde el amanecer, como el resto de la ciudad. Son algo más de las 6 y estamos en el majestuoso río Mekong, en Kanto. Y vamos a visitar el mercado flotante de Cai Rang, el mayor mercado flotante de Vietnam. Aquí estamos, en un mercado flotante. Es increíble. Todas estas barcas vienen de diferentes provincias del delta del Mekong y traen frutas o especialidades de cada pueblo al mercado flotante de Cai Rang para comerciar con vendedores locales o de otras ciudades. Y los mayoristas se quedan aquí 3 días o una semana hasta que lo venden todo y después regresan con las barcas vacías de vuelta a sus pueblos y vuelven a cargarlas para regresar al mercado. Así es como funciona y así es como ha funcionado desde hace cientos de años. Vietnam produce 1 millón de toneladas de sandías cada año y gran parte de ellas pasan por este mercado. Es porque se acerca el año nuevo lunar y por eso hay muchas sandías. En nuestra cultura, los colores de la sandía representan la suerte. Es muy bonito decorar la casa con los colores de esta fruta y además es su temporada. Por eso se puede ver que la mayoría de las barcas están vendiendo sandías ahora mismo. Aquí se cierran grandes operaciones al por mayor, pero son los pequeños comerciantes los que animan el mercado. ¿Me das uno? Esta señora empezó a vender bebidas, café, leche y todo eso a partir de las 5, cuando empieza el mercado. Muchas gracias. Lleva haciendo esto 20 años. ¡Qué buena pinta tiene! Antes trabajaba en los arrozales, pero se dio cuenta de que este oficio daba mucho más dinero. ¡Adiós! Para los vendedores, el mercado es su medio de vida. La mayoría se especializan en un producto concreto. El señor Pham Van Ho y la señora Lee Ti Hong llevan 2 décadas vendiendo mangos. ¿Ha habido muchos cambios en el mercado de Cai Rang desde que ustedes eran jóvenes? Sí, ahora está más concurrido y más animado. Sí, más animado. Hay buen ambiente. Cada vez va mejor. Las ventas son mayores. Es verdad. Estamos muy contentos. Es un mercado que viene desde largo tiempo. El año pasado, el gobierno lo reconoció como parte de nuestro patrimonio cultural. Forma parte de nuestra tradición. Pero en nuestro recorrido por el mercado no puede faltar una visita al señor Tram Van Trom. Ahora vamos a desayunar. Y esto es la mesa. Lo ponemos aquí y se convierte en una mesa. Esta
Es la comida típica del delta del Mekong. Una sopa ramen picante. Sabe al río Mekong. Nutritiva. A las 8 de la mañana el mercado ha terminado y los vendedores se dispersan. Tienen que volver a casa y recargar para volver mañana listos para una nueva jornada de comercio en el río. Más allá de Can Tho, el Mekong se acerca al final de su gran viaje después de recorrer 4.350 kilómetros desde las montañas del Tíbet a través de 6 países. Tan solo 130 kilómetros más adelante, las aguas dulces del Mekong se mezclan con el agua salada del mar del sur de China.